Al principio me dijo, me abusó el tío Johnny. ¿Cómo? ¿Cómo el tío Johnny? No lo podía creer. Fabro parecía tenerlo todo, pero de golpe todo se derrumbó. 11 clubes en 7 países diferentes lo habían tenido en sus filas hasta julio de 2017, cuando la denuncia de su cuñada sobre los presuntos abusos sexuales a su hija le estalló en la cara. Cuando ella le decía que estaba sola, él le pedía que le enviara esas fotografías impropias. Según dijo, su tío la besaba, la penetraba y le dejaba semen en la boca. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Para el invierno de 2017, Jonathan Fabro era uno de los futbolistas más famosos de América Latina. Exjugador de Boca, de River y de otros 9 equipos de 7 países diferentes, la cumbre de su carrera ya había pasado, pero aún se mantenía vigente jugando en México y facturando miles de dólares por mes. Además, su figura se había hecho habitual en los programas de televisión dedicados a la farándula y al espectáculo, sobre todo desde que se había comprometido para casarse con la modelo y conductora paraguaya Larisa Riquelme, una de las mujeres más deseadas del continente y por entonces una de las mujeres que aparecía con mayor frecuencia en las tapas de las revistas para hombres. Fabro parecía tenerlo todo, incluso para trascender a su rol de futbolista y lanzarse eventualmente a una carrera de director técnico. Durante unas vacaciones en Nueva York, había fijado con Larisa Riquelme la fecha en la que se casarían, el 16 de diciembre de 2017, con una mega fiesta en Cancún, en México. Pero de golpe, todo se derrumbó. Jessica, la madre de su sobrina de 11 años, una nena que además era su ahijada, denunció que él abusaba de la chiquita desde hacía mucho, demasiado tiempo, y que había descubierto una serie de chats de WhatsApp que lo probaban. Jessica, esposa de uno de los hermanos de Jonathan Fabro, se presentó por entonces en una comisaría del barrio porteño de Villa Lugano y denunció que durante una pelea familiar la nena se había quebrado y le había contado lo que venía sufriendo desde hacía por lo menos 5 años. La denunciante afirmó ante la policía: la nena me contó que cuando tenía 6 años, él la tocaba por todo el cuerpo, la besaba como si fueran novios y desde hacía 1 año había empezado a penetrarla, aseguró la mujer. Además, él le pedía que se sacara fotos en pollera y que se las enviara. Yo no lo puedo creer. Siempre le tuve confianza por ser de la familia, aseguró la mujer ante la policía. Los detalles de la denuncia, revelados a los medios en julio de aquel 2017, eran impactantes. Según la mujer, su hija le había dicho: yo me dejé, le dije a todo que sí. Cuando me besaba como si fuera mi novio, el pito me lo metía, porque yo tenía miedo de que me hiciera algo, que me pasaran otras cosas peores. La última vez me tocó las tetas y le dije que no se pasara. Él me daba semen y yo lo escupía. Me daba besos y me tocaba la vagina. La nena le había dicho también a Jessica: ¿viste, mamá, que los hombres tiran eso? Él me lo tiraba en la boca y no me gustaba. En cuestión de horas, en todos los medios de comunicación de América Latina se publicaron los chats aportados a la justicia por la mamá de la nena. Chats presuntamente correspondientes al iPhone 5 que tenía la chiquita. Eran conversaciones entre Jonathan Fabro y su sobrina, la hija de su propio hermano. Unas conversaciones donde el futbolista le preguntaba con quién estaba y cuando ella le decía que estaba sola, él le pedía que le enviara esas fotografías impropias. «Manda fotos», había escrito el futbolista en el chat.
¿Tenés jeans? ¿A verlos?, le interrogaba. La nena le contestaba: estoy en pollera. Aceptaba mandarle fotos, aunque no subidas de tono. Él le pedía verla en detalle y ella lo frenaba. No da, pedile esas cosas a tu novia, le decía. Sos mi tío, no mi novio. Fabro, que estaba agendado en el teléfono de la nena como tío Johnny, le mandaba a Carita llorando. La chiquita se excusaba. Igual no haría eso. A mi novio tampoco le mando fotos así. Perdón, pero me parece que no da, se resistía. La primera en reaccionar públicamente ante la denuncia fue su novia, Larisa Riquelme. Caminando por la expo. Hola, amor. ¿Qué tal la gente, amiga? Luego, la mujer terminó hablando en la radio Rock and Pop de Paraguay. Podrá ser el hombre más mentiroso del mundo por sus antecedentes con miles de mujeres, pero no hay forma de que pueda dañar a una inocente. Él no va a hacer eso. Se sintió demasiado mal por todo eso. Lo afectó muchísimo. Y vas a ver que se va a aclarar todo, dijo la modelo. Luego, Larisa amplió su defensa en el programa Nosotros a la Mañana. Él es una persona buena. Ojalá pronto todo se aclare y podamos estar tranquilos. No me arrepiento de que Dios me haya puesto a una persona buena y bondadosa como Jonathan. Es una persona increíble, bastante buena, que ha dado mucho por muchos y me duele la situación. Pero estamos luchando y seguimos y vamos a seguir. Queremos demostrar, obviamente, de nuestra parte su inocencia, pero ya creo que la justicia lo está demostrando con las pericias que están dentro del expediente, que para nosotros creo que hay muchas cosas más a favor que en contra. Y nada, esperemos que en 10 días se pueda resolver favorablemente hacia Jonathan y los meses perdidos podamos mimarlo, que se recupere emocionalmente de todo el trauma que ha vivido él. Fabro recibió la noticia de la denuncia en su contra recién llegado a Buenos Aires, a mediados de aquel 2017. Había llegado el miércoles 12 de julio al aeroparque porteño en un vuelo de la aerolínea Sol que llegaba desde Paraguay. Planeaba quedarse en la Argentina varios días, pero había terminado dejando el país en apenas 48 horas para regresar a México, a donde por entonces jugaba al fútbol. El futbolista había nacido el 16 de enero de 1982 en Buenos Aires, en Argentina. Empezó su carrera profesional en Argentinos Juniors, pero debutó profesionalmente en el Mallorca B de España en el año 2000. En 2001 volvió a la Argentina para sumarse a Boca Juniors, a donde estuvo casi 4 años y a donde integró el plantel que salió campeón en 2003. Al año siguiente emigró al Once Caldas de Colombia, a donde llegó a uno de los puntos más altos de su carrera de futbolista. Ganó la Copa Libertadores de América de 2004, en una final en la que su equipo derrotó justamente a Boca Juniors. Ese mismo año jugó la final de la Copa Intercontinental frente al Porto de Portugal, a donde erró el penal que hubiera consagrado a su equipo campeón del mundo. Las siguientes temporadas lo vieron pasar por los Dorados de México, por el Atlético Mineiro de Brasil y por la Universidad Católica de Chile, a donde jugó 20 partidos y metió 6 goles. Afianzado ahí, fue fichado entonces por el Guaraní de Paraguay, a donde fue goleador del equipo y elegido mejor jugador local de 2009 y de 2010, cuando fue campeón del torneo Apertura. Fabro decidió por entonces nacionalizarse paraguayo para poder jugar el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección de ese país, pero finalmente no lo lograría. Justamente aquel Mundial de 2010 fue el escenario para que una modelo y conductora paraguaya se hiciera viral gracias a su belleza y a una imagen icónica. En un partido contra Italia, la fotografiaron alentando a la selección de Paraguay vestida con los colores de su país y con un teléfono celular calzado en el escote. Era Larisa Riquelme, quien empezó a hacerse conocida como la novia del Mundial.
Sus fotos aparecieron entonces en sitios web de todo el universo, lo que la llevó a prometer públicamente que si la selección de fútbol de Paraguay avanzaba a las semifinales del Mundial, ella se desnudaría en alguna revista. Sin embargo, Paraguay no lograría superar los cuartos de final. La modelo, igual, cumplió su promesa. El 11 de julio de 2010, el día de la final de la Copa del Mundo, apareció desnuda para homenajear a la selección española con la bandera nacional pintada en uno de sus glúteos. La imagen fue portada de la revista Interview y le abrió las puertas para que posara desnuda para las revistas H de México, Paparazzo de Brasil y Playboy Brasil en 3D. El 15 de agosto de 2011 apareció por segunda vez en la tapa de Interview con la camiseta de Leo Messi, porque por entonces se jugaba la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y el Barcelona, el equipo de Messi. Larisa y Fabro se conocieron en noviembre de aquel 2011 en Lima, en Perú. Los dos estaban allí trabajando, ella como modelo y él como integrante de su nuevo club, Cerro Porteño de Paraguay, que había viajado para jugar un partido de fútbol después de haberlo comprado a Jonathan Fabro en una cifra récord para el fútbol de ese país. Buscaban disputar con él trofeos internacionales y mostrar que eran el equipo más poderoso del Paraguay. De hecho, la recepción de Fabro como nuevo futbolista del Cerro Porteño había convocado a más de 10.000 hinchas en el estadio del club. Era el pase más caro de la historia del fútbol paraguayo y terminaría siendo elegido como el mejor jugador de la temporada. Desde aquel momento, desde aquel encuentro en Perú, con algunas idas y vueltas, sí, pero siempre juntos, Larisa y Fabro se convirtieron en una pareja mediática. Según contaría ella tiempo más tarde, aún antes de que se vieran por primera vez, él ya había intentado conquistarla a través de sus redes sociales. Él me había chateado por Facebook, me puso hola, pero yo me hacía la difícil. Después me fui a Perú con mi hermana y ahí lo vi después de un partido. Él metió un gol, se hizo el difícil y eso fue lo que más me cautivó. Es una persona ideal, el hombre perfecto que una mujer sueña con tener a su lado, declararía Larisa Riquelme. Orgullosa de ese amor, fue la modelo quien blanqueó el noviazgo durante su paso por el programa televisivo Bailando por un Sueño, en ese mismo 2011. Jonathan Fabro, nacido el 16 de enero de 1982. De por ahí no le querías contratar para San Lorenzo hace mucho tiempo atrás. Jonathan Fabro me encanta como jugador y yo lo busqué hace 4 años atrás para que viniera a jugar para San Lorenzo, exactamente. Me había contado eso, me contó. ¿Piensan casarse? La relación tendría algunos problemas, sobre todo porque las actividades de ambos los mantenían separados durante largos periodos. En 2013, de hecho, Jonathan Fabro fue contratado por River Plate de la mano del técnico Ramón Díaz y rodeado por una gran expectativa llegó a la Argentina. A poco de haber arribado al país, dejó a Larisa Riquelme. La modelo estaba entonces trabajando en Chile y rápidamente insinuó que la ruptura se debía a que él había estado con otra chica. No fueron los únicos problemas para Jonathan Fabro apenas llegó a la Argentina. En cuanto pisó el suelo porteño, se supo que su sueldo en River sería embargado por orden judicial hasta cubrir una demanda que le habían hecho por 900.000 pesos. El motivo era algo que hasta entonces se había mantenido oculto. El 2 de junio de 2010, manejando su lujosa coupé Audi TT, Fabro había atropellado y matado en la provincia de Santa Fe a una joven de 23 años, Mónica Beatriz de Pellier. El accidente había ocurrido al mediodía sobre la Ruta 11, a 81 kilómetros de la capital santafesina, cuando la víctima volvía en moto de buscar a su hijo de 5 años en el colegio y el futbolista aceleraba a más de 150 kilómetros por hora.
El seguro se había negado a cubrir la indemnización pedida por la familia de la víctima, debido a que Favro había casi duplicado la máxima de 80 km por hora que marcaba la ley para ese tramo de la ruta, y por eso se había iniciado una demanda civil para que él pagara lo que debía. Rodolfo Sanasi, abogado de los familiares de la víctima, contó entonces que Favro había buscado un arreglo monetario con ellos para eludir inicialmente la acusación del fiscal, pero actuó con total desprecio por la vida humana. El fiscal rechazó ese acuerdo y siguió adelante con la causa. Ahora estamos ante una pena civil, señaló el abogado Sanasi. Aunque nadie se había enterado, Favro había estado preso en la comisaría de la localidad de Videla durante varias horas por la muerte de esa mujer. Lo liberarían después de las pericias y de que hicieran una revisión de los documentos de su auto. Pero esa no sería ni la primera ni la última vez que estaría tras las rejas. De hecho, unos meses antes de que regresara a la Argentina, el 20 de julio de 2012, la policía paraguaya lo había intentado detener para identificarlo en un control y el futbolista había huido a toda velocidad en su auto, acompañado por Larisa Riquelme, con tanta mala suerte que en la huida había atropellado a un motociclista. Tras ese choque, había intentado huir nuevamente, pero finalmente los agentes policiales lo habían arrestado. Esa detención también había sido transitoria. La segunda de su vida. Nada que ver con lo que ocurriría unos años más tarde, con la tercera detención de su carrera. Tras aquel comienzo de 2013 lleno de conflictos, la pareja de Jonathan Favro y Larisa Riquelme se había recompuesto. Habían continuado juntos hasta 2015, cuando volvieron a pelearse y ella anunció en sus redes sociales que entonces sí, era algo definitivo. Ahora, algunas pueden estar tranquilas. Ya no soy su novia. Hace una semana venía guardando esto, pero ya está, dijo entonces, dejando entrever nuevamente que había una tercera en discordia. En ese momento, él ya jugaba otra vez en Cerro Porteño de Paraguay. Sin embargo, al tiempo, volvieron a mostrarse juntos. En 2016, de hecho, se fueron de vacaciones juntos a Nueva York y Favro le propuso casamiento. Ella lo contó en su cuenta de Twitter. Acepto. Te amo, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz. Más que feliz, escribió ella junto a una foto de las alianzas de compromiso. Favro ya estaba jugando entonces en el Chiapas Fútbol Club, un equipo de México. De allí pasaría a otro club mexicano, el Lobos de Puebla, siempre con su hermano mayor, el exfutbolista Darío Raúl Favro, como manager y representante, como hombre de confianza que jamás lo abandonaba. 11 clubes en 7 países diferentes lo habían tenido en sus filas hasta julio de 2017, cuando la denuncia de su cuñada sobre los presuntos abusos sexuales a su hija le estalló en la cara. La acusación venía de lo más íntimo de su entorno. La mujer, Jessica, aseguraba que Jonathan Favro había abusado ni más ni menos que de la hija menor de ese hermano de máxima confianza, de su representante, de Darío Raúl Favro. Ante la justicia, con el patrocinio del abogado Gastón Marano, la mujer contó que se había enterado de todo en abril de ese mismo 2017. Un mediodía, su hijo mayor, Agustín, de 17 años, se encontraba en la casa de su abuela en Villa Lugano con su hermanita menor, que entonces tenía 11 años. En un momento dado, los chicos empezaron a discutir porque a él no le caía bien una amiga de la nena, pero ella le respondía que esa amiga era valiosa, que esa amiga sabía cosas que ellos no. El adolescente luego explicaría: al principio pensé que se trataba de temas normales para chicos, pero luego me llamó gritando a su habitación y me dijo que el tío la había violado, explicaría. En ese momento, mientras ella lloraba, agarró su celular y me mostró capturas de pantalla de los chats que tenía con Jonathan, contaría el adolescente.
Eran los chats a donde, desde México, el futbolista le pedía a la nena que le enviara fotos. Me dijo, me abusó el tío Johnny, me violó el tío Johnny. Al principio me dijo, me abusó el tío Johnny. ¿Cómo el tío Johnny? No lo podía creer porque me cayó como un baldazo de agua fría. Agustín había llamado a su abuela y le había pedido que llamara al trabajo a su mamá, a Jessica. Mientras, como su hermana seguía hablando, seguía contándole detalles de estos abusos, la grabó, pensando que quizás no volvería a relatar eso que le estaba contando. Ella me contó que Jonathan le hacía chuparle el pito, que le hacía tomar algo blanco que era feo, que un par de veces había pasado adentro de un auto y otras en la casa de la abuela. Esa grabación que Agustín había registrado ese día pasaría a formar parte de un expediente judicial. A los pocos minutos de esta situación, Jessica había regresado de su trabajo y se había encontrado con este cuadro. Agustín le mostró la grabación y la mujer se horrorizó. Intentó hablar con su hija, pero en un primer momento la nena no se animó a contarle todo. Su mamá, sin embargo, ya estaba espantada. De ahí a la denuncia penal hubo un solo paso. El juez Santiago Kian Zavalía pronto comenzó a profundizar la investigación, impulsada desde la familia materna por el abogado Marano. Rápidamente, con el caso todavía oculto a los ojos de la prensa y de la opinión pública, el magistrado notificó a Jonathan Fabro, quien designó a Fernando Burlando como defensor. Así fue como la familia Fabro, en cuestión de días, se partió al medio para siempre. De un lado quedaron el futbolista, su hermana Anabel y su mamá. Del otro, la víctima, su hermanito, su mamá y su papá, el hermano y representante profesional del acusado. Casi no hubo meses desde entonces en los cuales este hombre, Darío Fabro, no publicara en su Instagram fotos abrazando a sus hijos, aunque jamás haría declaraciones públicas sobre lo que estaba investigando la justicia. La denuncia se hizo pública en julio de 2017 y entonces Larisa Riquelme empezó a hablar por todos lados en los medios de comunicación. Sostenía que su novio era absoluto y completamente inocente y de alguna manera sostenía que la intención que había detrás de la denuncia era sacarle plata al futbolista. Una paradoja, ya que en realidad Darío, el papá de la nena denunciante, vivía justamente de la actividad profesional de Fabro. Y si Fabro terminaba preso, él también vería recortados todos sus ingresos. 7 años con él. Hace 7 años estoy con él. Jamás en mi vida vi a mí cuando nos peleábamos. Yo quería saltarlo a él porque nunca me responde. Simplemente se calla. Ni siquiera nunca me levantó la voz, nunca me levantó la mano. Jamás. Mientras, en la causa judicial, los indicios se acumulaban día a día. El juez rápidamente determinó que los abusos habían ocurrido, presuntamente, en 3 escenarios diferentes. El primero era la casa de Marta Zavala, la madre de Jonathan y Darío Fabro, la abuela de la víctima. El futbolista dormía allí de vez en cuando iba de visita o cuando jugaba en River y pasaba por ese domicilio para dormir la siesta. El segundo escenario era la casa de la mamá de la nena, de Jessica, a donde el jugador también había dormido eventualmente. Y el tercer escenario era el interior de una coupé marca Peugeot que Jonathan Fabro usaba cuando estaba en Buenos Aires. Una coupé blanca en la cual supuestamente había abusado de su sobrina mientras la llevaba al aeropuerto de Ezeiza con la excusa de buscar unas valijas que se había dejado olvidadas. En la investigación, finalmente se produjo la declaración de la nena en la cámara Gesell, un mecanismo que se usa para que los menores de edad declaren frente a psicólogos sin que vean que funcionarios judiciales y abogados los están escuchando. El procedimiento en el cual la defensa
increíblemente no presentó peritos de parte, resultó contundente. Allí, la chiquita contó que en la casa de su abuela paterna los abusos ocurrían en la habitación principal, a donde el futbolista solía dormir junto a ella y a su propia hija. Según la nena, mientras la otra chiquita dormía, su primita, Fabro le sacaba el pantalón y la bombacha, se le subía arriba y la penetraba. La abuela, según la nena, estaba mientras tanto durmiendo en un sofá ubicado en el living. La nena también contó que en la propia casa de su madre habían ocurrido otros abusos, siempre en su habitación, que estaba ubicada en la planta alta. Allí, según dijo, su tío la besaba, la penetraba y le dejaba semen en la boca. Mientras eso pasaba, su mamá estaba distraída en la cocina, en la planta baja. El informe de los peritos indicaría: en ambos casos, los actos consistieron en besos en la boca y también frotamiento por parte del acusado de su pene en la vagina de la niña y eyaculaciones en la boca. En esa misma cámara Gesell, la nena también afirmó que su tío había abusado de ella al menos 4 veces adentro de su auto, aunque solo pudo recordar un episodio puntual con una fecha aproximada. Fue el día en el cual, según ella contó, su padrino la subió en el asiento del acompañante de la coupé Peugeot con la excusa de que fuera con él hasta el aeropuerto de Ezeiza a retirar unas valijas. Allí, mientras la hija del acusado dormía en el asiento trasero, según la víctima, Fabro habría detenido el coche para poner a la sobrina arriba suyo, con él sentado en el asiento del conductor y con ella mirando hacia adelante. Luego le habría bajado las calzas, le habría bajado la bombacha, se habría desabrochado el pantalón, se habría bajado el calzoncillo y después se habría mojado los dedos con la lengua, se habría tocado el pene y se lo habría frotado contra la vagina. Ese abuso, según la nena, no habría terminado allí. Fabro le habría pedido que le tocara el pene para luego obligarla a practicarle sexo oral y eyacularla dentro de la boca. Con todos estos elementos, el juez entendió que los abusos habían ocurrido mientras Fabro jugaba en el exterior, pero también mientras jugaba en River, entre julio de 2013 y julio de 2014. En este periodo en particular, Fabro habría vivido entre la casa de Jessica, la mamá de la nena, y un departamento que le había prestado su hermana Anabel. Parecía que la situación no podía ser más complicada para el futbolista, pero todavía faltaba algo. El 1 de noviembre de 2017, en Paraguay, se conoció una segunda denuncia contra Fabro. El jugador fue denunciado en Asunción del Paraguay por el supuesto abuso sexual de una segunda menor, cuya madre se había presentado en la justicia. La presunta víctima no era familiar directo del futbolista, sino de su novia. Era parte del entorno más directo de Larisa Riquelme. Según esta segunda denuncia, que recayó en la Fiscalía Barrial número 2 a cargo de la doctora Carla Rojas, los abusos habían ocurrido 2 años antes, cuando la víctima tenía apenas 5 años. En medio de estas acusaciones por supuestos abusos de menores, el 23 de noviembre de 2017, Larisa Riquelme hizo un posteo celebrando los 6 años de noviazgo que estaba cumpliendo con Jonathan Fabro. En las redes sociales de ambos se podían ver entonces fotos de ellos súper amorosos, súper unidos y totalmente abstraídos de todo lo que empezaba a hablarse a su alrededor. Sin embargo, esta negación duraría poco. El 5 de diciembre de 2017, el juez argentino Santiago Chianzavalía, quien tenía a cargo la denuncia por los supuestos abusos contra su ahijada, ordenó la captura internacional de Jonathan Fabro, quien por entonces seguía en México. Interpol lanzó entonces una circular roja para intentar hacer efectivo el arresto, mientras la justicia argentina rechazaba un pedido de la defensa para beneficiar al futbolista
con una exhibición de prisión. Ese mismo día en el que se hizo público el pedido de detención internacional, Larisa Riquelme publicó en sus redes: inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Brillante es aquel que sabe qué mitad. Pronto apareció en los medios la noticia de que había una segunda circular roja de Interpol contra Fabro, esta vez por la causa que le habían abierto en Paraguay. El futbolista ya no tenía mucho más para resistir. El 20 de diciembre de aquel 2017, tras pasar 15 días prófugo, escondido, el futbolista finalmente se entregó en Puebla, en México, a donde estaba jugando. En Argentina, la defensa del jugador trataba de transmitir tranquilidad a los medios. Fernando Burlando aseguraba que una pericia hecha por el Cuerpo Médico Forense de la Nación había demostrado que la denunciante tenía el himen y seguía siendo prácticamente virgen, por lo cual, en su mirada, era imposible que se probara que había ocurrido una violación. El abogado también conocía la existencia de los chats entre su cliente y la nena, pero aseguraba que confiaba en que en el iPhone 5 de la menor, que la madre de la chiquita había entregado al hacer la denuncia, se hiciera una pericia que demostraba que su cliente no tenía nada que ver con esas conversaciones que le atribuían, que esas conversaciones que se habían mostrado públicamente habían sido trucadas, habían sido falseadas. Larisa publicó por esos días en sus redes sociales: hay batallas que requieren tu silencio, porque te toca ver cómo Dios pelea por ti. Pero la modelo no se mantendría en esta posición por mucho tiempo. En realidad, estaba en llamas. Al día siguiente de esta primera publicación, el 21 de diciembre, publicó en su Instagram un largo mensaje dirigido a su novio, pero apuntado directamente contra el abogado Fernando Burlando. En la causa de Argentina pusiste tu vida en las manos de un abogado que hizo honor a su apellido, ya que se burló de vos aceptando tu defensa. Estuvo 8 meses sin que moviera un dedo a favor tuyo, sin presentar ninguna diligencia, dejando a la parte acusadora a su libre albedrío sin avisarte que tenías que presentarte a declarar en Argentina, dejando que libren una orden de captura por incomparecencia. Nos prohibió hablar a la prensa. Luego entendimos el porqué, escribió Larisa, misteriosa. 8 meses en los que la gente te acusa dejándote como el peor de todos. 8 meses sin poder defenderte. 8 meses de estar siendo juzgados por personas que no saben la verdad y se creen jueces. 8 meses que muchos aprovecharon para acusarte de hechos similares. 8 meses que los medios se encargaron de desprestigiarte sin tener conocimiento, guiándose de lo que decía la parte acusadora a favor de ellos, abundó Larisa, refiriéndose al plazo que había transcurrido desde la presentación de la denuncia hasta la detención de Fabro. Larisa aseguró también que Carmelo Martínez, uno de los abogados que había contratado Fabro para reemplazar a Burlando, fue a preguntarle a este abogado qué había hecho en el expediente. Larisa aseguró que este abogado le había dicho que Burlando no pudo justificar que ni siquiera copia del expediente tenía. Una vergüenza de profesional, aseguró Larisa. El propio Carmelo Martínez, por su parte, dijo que cuando detuvieron al futbolista en Puebla, en México, él desconocía la orden de captura y que por eso no había estado prófugo, sino que simplemente no sabía que tenía que presentarse ante la justicia. Marta Zavala, madre del futbolista y abuela de la víctima, también saldría a defender a su hijo criticando a Burlando. Van a ser presentadas a la justicia porque no tuvimos la suerte de presentar nada porque confiamos en un abogado que no abrió el expediente. Lo único que hizo es sacarnos la plata. Claro. Por eso Johnny le piden la captura, Sí, ahora te porque pregunto, nadie Marta, le comunicó. Larisa anticipó entonces que el panorama sería totalmente distinto con sus nuevos abogados.
Todo se va a aclarar, afirmó. Aquí lo único que existe son 3 víctimas de personas inescrupulosas que no les importó nada de nada. Estamos contigo, amor, te amamos, concluyó, refiriéndose a las víctimas como supuestas personas que habían caído en garras de aprovechadores. Annabel Fabro, la hermana de Jonathan, también salió a defenderlo, en desmedro de su otro hermano y de su propia sobrina. Lo hizo el 20 de diciembre de aquel 2017. Primero, no puedo atacar a mi sobrina porque la amo, eso lo dejo en claro. Si no queda como que yo defiendo porque estoy ciega por mi hermano, no. Yo sería la primera en ir y matarlo. Si él dudaría un segundo de su inocencia, no estaría acá dando la cara. Según esta mujer, la denuncia le resultaba sospechosa porque en un primer momento la cuñada de Fabro y su hermano habían declarado que todo había sucedido cuando la menor tenía 6 años, pero luego, según Annabel, habían dado otra versión de los hechos, donde aclaraban que el hecho había ocurrido en 2017. Hay una motivación económica, sentenció Annabel. Mi sobrina, de hecho, nunca mostró rechazo hacia él. Todos sus sobrinos lo aman, contó. Y agregó que su mamá, que entonces tenía 62 años, estaba muy mal por la situación familiar. Lo condenan en la tele, no en la justicia, dijo Annabel, muy angustiada. Fabro fue extraditado de México a la Argentina en mayo de 2018 para ser enviado al pabellón número 1 del penal de Ezeiza junto a otros 30 sospechosos de haber cometido delitos sexuales. Un mes después, el 29 de mayo de 2018, lo procesaron por presuntamente haber abusado 5 veces de su ahijada durante 5 años, en ataques que habían incluido el acceso carnal a través de penetraciones en la boca de la niña, eyaculaciones orales, frotamientos y tocamientos en la casa de la propia madre de Fabro, de la propia madre de la nena y en el auto del futbolista. En ese momento, los abogados de la víctima tuvieron que recurrir a la justicia civil para ponerle un bozal legal a la madre, a la hermana y a la novia de Fabro, y también al propio acusado. Es decir, los abogados tuvieron que pedir que callaran a la propia abuela, a las tías de la víctima y a su tío, al presunto abusador, porque no paraban de atacarla públicamente en los medios de comunicación. Estas mujeres iban de un canal a otro hablando del caso, intentando defender al futbolista y poniendo en duda lo declarado por la víctima y asegurando que mentía. En Twitter, además, se había empezado a filtrar la pericia que decía que la chiquita era técnicamente virgen, algo que obviamente afectaba su intimidad y que en los hechos no tenía ningún peso en la causa. El jugador estaba acusado de manosearla, de frotarla y de penetrarla de manera oral, por lo que, en principio, esa supuesta pericia no tenía relevancia. Francisco Neto, el nuevo abogado de Jonathan Fabro, fue entonces por la nulidad completa del expediente. Aseguró que los hechos no tenían fecha ni lugar precisos y que la calificación legal aplicada no era la correcta porque se contemplaba un agravante, el de la guarda de la niña, que, en su parecer, Fabro no había ejercido nunca. El 22 de junio, sin embargo, la Sala Séptima de la Cámara del Crimen decidió darle la razón a la víctima. Los jueces Mariano Escoto, Mauro Di Vito y Marcelo Luchini confirmaron el procesamiento de Fabro por los delitos de abuso con acceso carnal y corrupción de menores, todo agravado por el vínculo que mantenía con la víctima. Un examen psicológico revelaba entonces que la nena no presentaba indicadores de un aumento patológico de la imaginación ni una propensión a la sobrecarga imaginaria, todo en sus discursos ante la justicia y ante los peritos. Otro examen psiquiátrico indicaba una angustia en particular de la nena al hablar de Jonathan Fabro. Su miedo era cómo le explicaría el día de mañana
a su futuro novio, a sus futuros hijos. Para los camaristas, estos exámenes otorgaban todavía más credibilidad a los dichos de la víctima. El 16 de agosto de ese mismo 2018, la Sala Séptima de la Cámara del Crimen le rechazó la excarcelación al futbolista. Con la firma de los jueces Mariano Escoto y Mauro Di Vito, el tribunal sostuvo que la posibilidad de recibir una condena de cumplimiento efectivo, la severidad de la pena contemplada y la gravedad de la acusación eran circunstancias que avalaban el peligro de que se fugara, además de que tenía un pedido de extradición del Paraguay. A ello se sumaba que el acusado tenía medios económicos, tenía doble nacionalidad y, en especial, tenía un antecedente gravísimo: había estado prófugo. En diciembre, ya con la causa elevada a juicio, fue el Tribunal Oral número 12 el que le rechazó otro pedido de libertad. Por eso, en agosto del año siguiente, de 2019, cuando empezó el juicio oral en su contra, Fabro seguía preso, ahora en el penal de Marcos Paz. El debate se hizo a puertas cerradas. Declararon allí varios especialistas y se valoró especialmente la declaración de la nena, que en el debate agregó que también había sido penetrada vaginalmente por Fabro y que el futbolista, textualmente, le daba semen. La versión de la chiquita fue ratificada en el juicio por su papá, hermano del acusado, por su mamá y por su abuela materna. Su hermanito, en tanto, había agregado algunos detalles escabrosos sobre la personalidad de su tío futbolista. Dijo que el acusado había intentado seducir a su propia novia, que tenía solo 14 años. Todo el cuadro que se presentaba ante los jueces era espantoso. De acuerdo con el relato de la víctima, algunos abusos habían ocurrido mientras convivía con Fabro en casa de su mamá, en el año 2013, lo cual agravaba legalmente la situación del futbolista. En esa misma época, según otros testigos, la nena le contó a compañeras del colegio que había visto cosas raras en su casa. En el juicio, la directora de la primaria a la que iba la víctima recordó que cuando la chiquita estaba en segundo grado, a sus 7 años, habían tenido que citar a su mamá por comentarios que hacía sobre eso que veía, sobre esas cosas raras que ocurrían cuando su tío estaba en su casa. La mujer dijo que ella nunca había sospechado que la nena fuera víctima de algo, pero dio fe de que la chiquita había hablado de situaciones sexuales vinculadas a la presencia de su tío en su propia casa. Las sospechas, en cambio, sí habían estado en las compañeritas de la nena. Las mamás de muchas de estas niñas contaron en el juicio que una vez que el tema se hizo público, sus hijas les habían confesado que ellas sabían de los abusos porque la propia víctima les había mostrado los chats y les había hablado de los ataques que sufría. La defensa de Fabro, por su parte, insistió en el juicio en negar todos los hechos. Empezó por poner en duda la existencia de los diálogos de WhatsApp donde el futbolista le pedía a la nena que le enviara fotos inapropiadas. El argumento de la defensa era que solo se habían recuperado capturas y que el celular supuestamente había sido borrado por su hermano usando un programa especial, sin que hubiera una explicación concreta sobre esto. Sin embargo, en el propio juicio, los peritos de la policía de la ciudad señalarían que el teléfono no había sido manipulado y que las capturas y su secuencia de guardado demostraban que las conversaciones habían existido. Otros peritos indicarían que no había programa capaz de simularlas con tanta verosimilitud. Igual, en el juicio, la madre de Jonathan Fabro y la propia Larissa Riquelme declararon que las capturas de las conversaciones de WhatsApp no se condecían con la forma de escribir que tenía el futbolista. Aseguraron que Jonathan Fabro jamás usaba emoticones como los que se veían allí y que era monosilábico,
que jamás escribía largo. Darío, el papá de la nena, las desmentiría. Diría que reconocía en esas capturas la forma de escribir de su hermano. Anabel, la hermana del futbolista y tía de la nena, también dejó todo para tratar de exculpar al futbolista. Contó que durante los años en los que supuestamente habían ocurrido los ataques, su hermano Darío, el papá de la nena, había empezado a viajar mucho a Paraguay, sobre todo a partir de 2013, por lo cual la víctima y su hermanito se quedaban todo el tiempo solos con su mamá en su casa de Villa Lugano. Anabel agregó que allí ocurrían cosas raras, que ella había visto, pero que había dejado pasar para no perder contacto con sus sobrinos. Cosas que, según ella, no tenían nada que ver con Jonathan Fabro, sino con lo que ocurría dentro de la casa cuando el papá no estaba. Anabel agregó que en 2014, mientras ella vivía en Italia, miraba a través de redes sociales que la situación en esa casa se había descontrolado y que ella se lo había contado de inmediato a su hermano Darío. Agregó que luego, cuando ella regresó al país, solía ir a buscar a su sobrina a su casa los viernes de cada semana y que cuando llegaba se encontraba con adolescentes que le abrían la puerta con botellas de cerveza en las manos y con situaciones que hablaban de una falta total de límites. En otras palabras, Anabel declaró que en esa casa había fiestas todo el tiempo, fiestas donde había sexo entre adolescentes y donde la propia víctima había visto cómo su hermanito tenía sexo con una chica, lo cual, en su mirada, había constituido una auténtica corrupción de menores y había incidido en lo que luego la nena había denunciado. Anabel Fabro no se quedó allí. Afirmó que en la casa donde vivía su sobrina había eventos donde se tomaba mucho alcohol y que una vez ella había encontrado un preservativo usado en el cuarto de la nena. Que estaba limpiando la habitación de la nena un día y corrí la silla del escritorio y había un preservativo usado en la habitación de ella. Entonces yo se lo llevé a mi cuñada y le dije, ¿qué hace esto? Le digo, en la habitación de Valentina. Y me dijo, ay, deben ser los pendejos estos, me dice que... Los que iban a la fiesta. Sí, no sé, los pendejos estos que van a la habitación de ella, o sea, eso es lo que vivía la nena, ¿entendés? Anabel insistió en que muchas noches sus sobrinos se quedaban solos, sin ningún adulto cuidándolos, y que allí ocurría todo tipo de actividad sexual. La hermana de Fabro también negó que fuera posible que el futbolista hubiera abusado de su sobrina adentro de un auto por una razón. Decía que Jonathan nunca se movía solo en Buenos Aires, porque solo conducía autos con caja automática y en Capital Federal no tenía ningún vehículo de esas características, por lo cual siempre le pedía a alguien que actuara como su chofer para llevarlo de un lado a otro. Es decir, en sus palabras, no había forma de que Fabro hubiera estado conduciendo un auto en el momento en el que, supuestamente, según su sobrina, la había abusado. A pesar de esta defensa, el propio acusado terminaría admitiendo que en Buenos Aires manejaba la coupé Peugeot blanca que había descrito la víctima. Su hermano Darío agregaría que Jonathan también manejaba un Volkswagen Passat que era suyo, un BMW negro que era de su papá y un Audi que le habían prestado desde una concesionaria. Todos los vehículos de la familia estaban a su disposición cuando estaba en el país, aseguró Darío Fabro. A pesar de todo esto, en el juicio Larisa Riquelme aseguró que su novio no manejaba. Lo defendió de todas las formas posibles y también aseguró que no había existido el episodio relatado por la nena sobre un supuesto viaje hasta el aeropuerto de Ezeiza para buscar unas valijas olvidadas. La modelo sostuvo que su pareja nunca había dejado equipaje en el aeropuerto y los abogados de Fabro agregaron como presunta prueba informes de las aerolíneas que afirmaban que esto nunca había ocurrido. Sin embargo,
la propia Aerolíneas Argentinas confirmó que Fabro había despachado valijas 6 veces entre 2013 y 2016, por lo cual no se podía descartar que hubiera utilizado el tema del equipaje como una excusa. Tanto Larisa como la hermana de Fabro negaron también que el futbolista hubiera dormido en la casa de su madre mientras jugaba en River y afirmaron que, a lo sumo, había dormido una semana en la casa de Jessica y la casa donde también vivía la víctima. Las mujeres aseguraron que luego el futbolista se había mudado a su propio departamento, que quedaba a 3 cuadras de la casa de su madre. Con estas pruebas, la defensa pidió la absolución lisa y llana de Fabro. El fiscal Gustavo Gerlero, en cambio, pidió 12 años de prisión para el futbolista por abuso sexual gravemente ultrajante en por lo menos 2 casos y abuso sexual con acceso carnal. La querella, representada por Gastón Marano, sostuvo que los ataques habían ocurrido durante 5 años, desde que la nena tenía 6 hasta que había cumplido 10, y pidió, por eso, 24 años de cárcel como condena. La última palabra en el juicio fue de Jonathan Fabro, que insistió con su inocencia y pidió no presenciar el veredicto. El 29 de agosto de 2019, finalmente los jueces Luis Oscar Márquez, Claudia Moscato y Darío Medina condenaron a Jonathan Fabro a 14 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante cometido en al menos 5 oportunidades. A uno de los abusos lo consideraron agravado porque en ese momento convivía con la nena y estaba a cargo de la guarda de la víctima. Sin embargo, descartaron que hubiera existido penetración, es decir, violación propiamente dicha. Sí lo hallaron culpable del delito complementario de corrupción de menores, agravada también porque la víctima tenía menos de 13 años. Los jueces comunicaron que la pena vencería el 19 de diciembre de 2031 y ordenaron la incorporación del perfil genético del ahora exfutbolista al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Esto una vez que la sentencia quedara firme. En la puerta de tribunales hablaron con los medios Jessica, la mamá de la nena, y el hermano mayor, Agustín. Ambos estaban muy conmovidos. Alivio, solamente eso, porque sigue siendo todo un día muy triste y muy duro. Atrás de un fallo hay toda una familia destruida que tiene que sanar mucho, mucho. Ella en este momento está con su papá y lo único que quiero hacer es abrazarla y decirle que la amamos y que siempre vamos a estar con ella. No me quedó algo por decirle, me quedó el dolor de no haber escuchado que pidió perdón. Nada más. Bueno, la justicia defendió el honor de mi hermana y eso no te digo que nos pone contentos, pero ella hoy va a poder dormir tranquila. Para que la sentencia quedara firme, aún faltaban varios pasos. La defensa de Fabro apeló el veredicto ante la Cámara de Casación con argumentos de todo tipo, algunos muy bajos. Por empezar, dijeron que no estaba probado que Jessica fuera la mamá de la nena porque no había presentado la partida de nacimiento, con lo cual no se la podía tomar como querellante en el proceso y tampoco se podía establecer oficialmente la edad de la nena, es decir, si tenía menos de 13 años, lo cual agravaba los delitos, o si tenía una edad superior. La defensa también planteó, si la víctima tenía más de 13 años, se debió haber tenido en cuenta el consentimiento, ya que la propia nena declaró, yo me dije a todo que sí. Es decir, que, en palabras de la defensa, no se había producido ningún abuso. Los abogados de Fabro también marcaron otro punto. Indicaron que la edad era fundamental también para decidir si se sumaba el agravante de la guarda, y lo mismo ocurría con el agravante de la corrupción de menores.
si era mayor a los 13 años, el agravante no corría. La querella también apeló, pero para pedir que se considerara que en los abusos sí había existido penetración, es decir, que habían sido violaciones, delitos aún más graves, y que por eso había que aumentar la pena para Fabro. Dijo la querella: la nena se sintió penetrada, se sintió violada, luego sintió irritación y dolor. Esto le pasó entre los 6 y los 10 años. Ella lo interpretó como normal, que le pongan el pene en la vagina. Fabro le frotó sus genitales contra los suyos, estando desnudos, por lo que no se puede descartar la penetración incompleta, sostuvo la defensa, rebatiendo el argumento de que, como la víctima supuestamente tenía el himen intacto, no había ocurrido una violación. Puede ser discutible que haya sido penetrada o no vaginalmente, pero no es discutible que ella lo creyó así, y eso trastocó su aparato psíquico, explicó la querella. La niña creyó haber perdido la virginidad, creyó haber corrido el riesgo de estar embarazada, y así conceptualizó que una relación sexual normal consiste en estos torpes y desagradables frotamientos a los que fue sometida por el acusado, agregó la querella. Además, según los abogados de la nena, los abusos habían sido más de 5. Durante casi la mitad de su vida biológica, la niña fue abusada, sostuvieron. El abogado Marano también señaló que Fabro había estado a cargo de la guarda de la víctima todo el tiempo. De hecho, en la cámara Gesell, ella dijo que él era la persona en la que más confiaba en la familia, explicó el abogado, y pidió así que le subieran la pena a 24 años de cárcel. El 7 de julio de 2022, la Sala Tercera de la Cámara de Casación dio su veredicto, con la firma de los jueces Pablo Jantus, Mario Magariños y Alberto Huarte Petit. Los abusos se llevaron a cabo desde que tenía 6 años hasta que cumplió los 10, en diversas oportunidades, en el domicilio de su abuela paterna, en el de sus padres y en el auto del imputado, indicaron los jueces. Generalmente se trataba de penetraciones, besos y en todas las ocasiones le colocaba líquido seminal en su boca, mientras nadie lo veía, agregaron los magistrados. El encausado no acudía a intimidaciones o amenazas, pero ella no sabía cómo negarse ante estas situaciones, sostuvieron. Los camaristas indicaron que todas las peritos que habían entrevistado a la nena, tanto las del cuerpo médico forense como las del Hospital Elizalde, habían coincidido en que su relato tenía un manto de coherencia y credibilidad que permitía descartar algún tipo de error o confabulación en contra del imputado. Además, destacaron que la nena había terminado contando lo ocurrido a su mamá, a su hermano y a su abuela materna de manera coincidente y sin contradicciones. También señalaron que el hermano había hecho la grabación del relato de su hermanita y la había entregado a la justicia a pesar de que, para él, su tío era su ídolo. Los jueces concluyeron: Fabro redujo a la damnificada mientras abusó de ella mediante una práctica como la felatio, de alto contenido humillante, a un estado de simple cosa sobre la que ejerció un dominio total. Así, la decisión fue agravar la calificación. Los jueces entendieron que lo que había ocurrido eran violaciones. Lo hallaron a Fabro culpable de 5 hechos de abuso sexual agravado por el acceso carnal, y también agravaron uno de los hechos por entender que en ese momento estaba encargado de la guarda de la nena. También ratificaron que Fabro había cometido corrupción de menores agravada porque la víctima tenía menos de 13 años, y esto, dijeron los magistrados, no podía ser puesto en duda. Era público y notorio. Así, a Fabro le aumentaron la condena a 16 años de cárcel. La madre del futbolista habló entonces con la prensa, una vez más,
y fue incendiaria al hablar de su hijo Darío, el papá de la víctima. Darío vive de la plata de Jonathan y lleva una vida de millonario, cuando antes no tenía para darle de comer a sus hijos. Es un sinvergüenza. Estoy muy triste porque yo les enseñé el respeto y la dignidad, disparó Marta Zavala en diálogo con Radio Digital XLFM. La mujer definió allí a su propio hijo Darío como el demonio. Me lo cambiaron, yo no parí esa cosa, aseguró. La mujer también blanqueó que, como se sospechaba, la familia había quedado definitivamente partida al medio. Nunca nadie más le habló a Darío. Todos le creen a Jonathan. Yo me quedé sin casa porque él me la hizo vender, se compró otra y la puso a su nombre, añadió la señora. Zavala dio detalles también sobre los días de su hijo en la cárcel. Contó que estaba en un pabellón con 34 personas, que se levantaba a las 9 de la mañana, trabajaba y estudiaba. La mujer agregó: hizo de nuevo la primaria y está haciendo la secundaria. Todo el mundo que lo ve no entiende qué hace ahí. No tiene problemas con nadie. Hay días que sale a jugar a la pelota. También hace otros deportes y va al gimnasio. Está entero. No le vas a ver ninguna arruga. Y siempre está dándonos fuerzas. Con sus sobrinos hace videollamadas, concluyó la mujer. La madre de Fabro también habló de Larisa Riquelme. Ella va a envejecer con él. Lo va a visitar cada 2 meses porque trabaja. Lo apoya a morir y quiere que la sigamos peleando. No, igual, ma. Amor. Escucha ahora apuesta que van a meter un gol y ni siquiera chutan al arco, La relación de Fabro con la modelo paraguaya, al menos en lo visible, nunca se cortó. En agosto de 2025, mientras seguía esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara su condena, Fabro seguía estudiando para finalizar el secundario, hacía cursos de jardinería y trabajaba en tareas administrativas adentro del penal. Aseguraba que tenía dolores lumbares por el desgaste físico de su carrera futbolística y con ese argumento pedía la prisión domiciliaria. Según su nuevo abogado, Gustavo Raúl Delía, Larisa Riquelme lo sigue yendo a visitar religiosamente a prisión y su amor sigue intacto. A pesar de esto, el tema del casamiento quedó pendiente, quizás a la espera de poder hacerlo una vez que el futbolista esté en libertad. La pena para Fabro vence en 2033 y quizás no sea la última. La causa que le abrieron en Paraguay por el presunto abuso de una nena de 5 años quedó frenada porque el pedido de extradición realizado el 14 de julio de 2018 por el juez paraguayo Paulino Escobar nunca se pudo cumplir. Ya estaba preso en la Argentina y no podía ser extraditado entonces al Paraguay. Pero todo esto podría cambiar si algún día Fabro recupera la libertad. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés saber cuándo aparece cada nuevo capítulo, suscríbete a nuestro canal de YouTube.